El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Somos testigos en este Evangelio de una frase y una expresión definitiva de San Pedro, mostrando la hondura y la certeza de su fe en Jesús. Maestro, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Con esto Pedro culmina un camino, un itinerario, sociabilizando, haciendo público y dando testimonio de su confianza absoluta y cierta en la persona de Cristo. Con esto podríamos decir, Pedro define su fe como vínculo seguro en la confianza a Jesús, sabiendo que Él no lo va a defraudar. Pero ¿cómo comienza este proceso de fe que llega a este punto, a esta culminación? Esto nos ayudará, al ver a Pedro y los discípulos, descubrir también cómo tiene que ser el itinerario pedagógico de nuestra fe para crecer y asentarse en el corazón de Jesús. Tenemos que recordar que el vínculo con Cristo, el vínculo de la fe, nace en un encuentro que es un acontecimiento para aquellos que descubren a Jesús. Y la invitación de Jesús en este primer encuentro podríamos decir que es sencilla y fácil para cualquiera. Así comienza el itinerario de fe de los discípulos y podemos pensar también que así comienza el itinerario propio de nuestra fe. El deseo de Jesús al comienzo es uno solo: que lo sigan. Es el seguimiento. La fe comienza ahí, en seguir a Jesús. Y esto, fíjense, no requiere grandes descubrimientos intelectuales o grandes esfuerzos personales, sino simplemente
una actitud: seguir a Jesús y estar con Él. La fe comienza, como vemos entonces, en una invitación de Cristo a vivir un encuentro personal. Y el llamado es sencillo en cuanto a la posibilidad de todos, es seguir a Jesús. Por eso las imágenes que nos vienen a nuestra memoria desde los evangelios son muchos encuentros de este tipo, de aquellos que fueron confirmados después como discípulos de Cristo. Recordemos simplemente aquellos que todavía eran discípulos de Juan Bautista, que Juan Bautista, cuando señala a Jesús, él simplemente hace esta invitación: que lo sigan. Maestro, ¿dónde vive?, preguntan ellos. Vengan y lo verán. Por lo tanto, el primer paso es este: ir detrás de Cristo, lo que significa poner nuestra mirada en la vida de Jesús y dejarnos cautivar por la mirada de Él. La fe entonces nace ahí, en un encuentro de amor, en un encuentro personal, en un encuentro de miradas, donde el discípulo, descubriendo que Jesús lo mira, sabe que Él se apropia de su interior. Porque Jesús tiene una manera de mirar. Mira con amor, mira con misericordia. Como dice varias veces en el Evangelio, en diversos encuentros, Jesús se encuentra con alguno que invita a seguirlo, pero antes los miró y los amó. Esta es una primera etapa sumamente sugestiva y atractiva. La fe comienza ahí, en este encuentro. Es una mirada de amor que nos cautiva y que nos invita simplemente a esto, a seguir a una persona, a estar con Él. Pero es cierto que aquellos que siguen a Jesús y están con Él, descubren que este seguimiento va llevando algunos compromisos. Y el primero de ellos es experimentar que el que sigue a Jesús encuentra en su corazón un llamado a renunciar a sí mismo. Así comienza a aparecer, avanzado en el Evangelio, en algunos mensajes y discursos de Jesús a sus discípulos. Y hasta alguna vez Jesús tiene que lamentarse, como en el encuentro con el joven rico, donde el primer paso estaba dado, lo miró con amor. El joven rico deseó seguirlo, pero cuando lo invitó a dejar sus propiedades y sus bienes materiales, renunciando a sí mismo, el joven rico abandonó su deseo de seguir a Jesús. La renuncia a sí mismo no es simplemente una renuncia de los bienes que nos sostienen. Renunciar a uno mismo es descubrir que cuando uno ama a alguien, hay cosas personales que uno deja de lado. Piensen simplemente en aquellos que se aman, se casan y empiezan a vivir juntos. Hay espacios personales, ámbitos privados, horarios que deben empezar a compartirse, que implican indudablemente una renuncia personal, una renuncia de vivir solo para descubrir que en el encuentro de amor la vida se enriquece. La renuncia a uno mismo es entender que un proyecto personal de vida no debe estar sostenido solo en el propio deseo o en el propio capricho. La renuncia a sí mismo es descubrir que el amor nos abre en diversas expresiones y así entonces la vida se enriquece y adquiere su pleno sentido. Este vínculo de amor con Cristo, que los discípulos lo entienden como renunciar a sí mismos, termina comprometiendo su fe y así siguen a Jesús, descubriendo que en el encuentro personal con Cristo, aún y a pesar de diversas renuncias, la vida se enriquece y adquiere pleno sentido. Y finalmente llegamos al tercer aspecto de este itinerario pedagógico de formación de los discípulos y definición de un camino de fe. ¿Qué
es el que notamos hoy en Pedro, con su expresión pública. Y es así, la fe como el amor no terminan de ser verdaderos, sino cuando se los puede expresar públicamente, sin temor y sin miedo, cuando se sociabiliza la propia experiencia, cuando se da testimonio ante los demás que uno ama a alguien y lo puede decir sin temor y lo dice como compartiendo una gran alegría. Esto mismo, tomando los mismos ejemplos, sucede en aquellos jóvenes que se aman. Llega un momento que es necesario empezar a hacer público ese vínculo, contarlo, al menos a los amigos o a las amigas, y después vendrá la necesidad de compartirlo, presentar a quien quiero a mis padres, y así sucesivamente, donde una experiencia de amor que al principio es íntima y oculta, necesita ser pública, porque eso la define, la sostiene y la fortalece. Por eso Pedro, en nombre de los discípulos, llega a este tercer momento, ante una gran multitud de hombres y mujeres que se decían discípulos de Jesús. Al quedar defraudados por el discurso de Cristo, empiezan a irse, y ahí Pedro tiene que definir públicamente su fe, sostenerla con su expresión, sociabilizarla y dar testimonio de ella. Y así entonces dice esta expresión que nos muestra la confianza y la hondura de su fe en Jesús. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El vínculo entonces queda solidificado. Si bien es cierto que a partir de aquí Pedro tendrá diversas caídas, pero sin embargo la fuerza de este encuentro con Jesús ya arrebató su corazón, y será él, a pesar de sus debilidades y pecados, quien terminará siendo un discípulo perseverante, y luego de la resurrección de Cristo y del Espíritu, el primero de los apóstoles para transmitir y compartir esta experiencia de amor con Jesús. Por eso hoy escuchamos este Evangelio, nos admira, nos sorprende y nos cautiva esta expresión de Pedro, porque así tiene que ser también el itinerario de nuestra fe. Descubrir entonces que nuestra fe ha comenzado con un encuentro con Jesús, que fíjense qué fácil, simplemente nos invitó a seguirlo, ir detrás de él, estar con él. Pero es cierto, este estar con la persona amada nos lleva a la necesidad de descubrir que muchas cosas en nuestra vida tienen que estar orientadas a este tesoro que es el valor más grande. Por lo tanto, tendremos que descubrir también que junto a la maravilla del encuentro con Cristo, habrá en nosotros necesidades y deseos de renunciar a algunas de nuestras comodidades para estar junto a Jesús y vivir su Evangelio. Y finalmente, nunca tener vergüenza y miedo de gritar por todos lados que somos discípulos de Cristo y que lo amamos. Este quizá es el gran pedido que nos hace hoy el Santo Padre Francisco, que todos los cristianos con transparencia gritemos y mostremos a los demás la alegría que nos da la fe, la alegría que a mí me da creer en Cristo. Esto hizo Pedro hoy, compartió sin miedo su confianza y deseo de seguir a Cristo, porque en su corazón no hay otra alegría más grande. Que este proceso entonces nos ayude a nosotros a descubrir cuánto nos ama Jesús, al deseo de seguirlo y a vivir la fe con alegría, que se manifieste, que se transmita, sobre todo en vivir el mismo amor de Jesús en nosotros, acercándonos siempre, como lo hacía Él, a través de la caridad, con los que más sufren y los más pobres.
Damos gracias al Señor por su enseñanza y su palabra. Y pedimos hoy, entonces, que nuestra fe crezca y se haga firme. Y que con Pedro también nosotros podamos reconocer que sin Jesús no podemos ir a otro lado, que a Él lo necesitamos, que toma nuestra vida, que nos cautiva y que en nuestro corazón, aunque sea oculta, siempre vive la alegría de la fe. Que así sea.